Hola familia, buenas noches. Dios les bendiga, gloria al nombre de Jesús. Iniciamos hoy nuestro segundo binar, que son esas clases especiales que el ministerio viene dando para todos los hermanos de la congregación y para todos aquellos, amén, que se quieran sumar. Así que bueno, es lindo que podamos tener enseñanzas especiales para que la iglesia siga creciendo en conocimiento, siga creciendo en sabiduría, de la misma forma que también crecemos en la fe. Así que lindo, gloria a Dios. Así que bueno, bienvenidos. Le damos la bienvenida a los hermanos de las iglesias de San Martín, de San Justo, a los hermanos de la iglesia de Córdoba, les mandamos un caluroso y afectuoso abrazo, y a los hermanos que nos están mirando desde el exterior. Así que abrazos para los hermanos de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, los hermanos que se sumaron de Venezuela, gloria a Dios, y abrazos para los hermanos que están en República Dominicana. Estamos muy contentos, estamos viendo la obra que el Señor está haciendo en la República Dominicana con todo el trabajo que tienen. Nos ponemos muy contentos porque el pastor nos estaba mandando fotos. Ya empezaron las etapas de obra, están cerrando todo el auditorio, así que un gran esfuerzo en esta época, pero nosotros vemos cómo la mano de Dios se mueve constantemente sobre la vida de sus hijos. Así que lindo. Hoy lo cité para que podamos ver un tema que es muy importante, un tema que trae mucha confusión en todos los ministerios. Entonces hoy quiero explicarles cómo es el tema este de la segunda venida de Cristo y los últimos acontecimientos que van a preceder. Es un tema de instituto bíblico, comúnmente nosotros lo explicamos en el instituto bíblico que tenemos, gloria a Dios. Así que bueno, por el momento lo tenemos en stand-by, como diríamos, ¿no? El hecho de no poder reunirnos, el hecho de no poder estar todos juntos se nos dificulta con la enseñanza. Así que bueno, vamos a esperar un poquito, gloria a Dios, pero sepan que el ministerio tiene un instituto bíblico, son 3 años de estudio y fuertes, hay mucho conocimiento para que ustedes puedan aprender. Se les entrega un título, certificado, así que bueno, gloria a Dios, que les va a servir para seguir el día de mañana creciendo en conocimiento para todos aquellos que quieran avanzar. Bueno, arranquemos. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? Que es la famosa pregunta que todos nos hacemos o nos hacíamos hasta hoy. Entonces, gloria a Dios porque el Señor nos va a dar esa temática explicativa. Yo voy a tratar de ser muy práctico para que ustedes puedan entender. Lo que sí les voy a prestar o les voy a pedir son 2 cositas. La primera, gloria a Dios, es que prestemos un poquito de atención para no perder el hilo de la charla. Y 2, tengan a mano su cuadernito. Anótense en los versículos porque yo los voy a mencionar. Son muchos versículos con los cuales vamos a trabajar hoy. Entonces es necesario que ustedes se anoten los libros. Después la enseñanza yo la voy a subir. Quédense tranquilos, yo la voy a subir al canal de YouTube que tiene la iglesia. Pero es necesario que ustedes ahora vayan anotando los versículos, así los tienen. Oramos, ¿qué les parece? Oramos, Señor Jesús. Te damos gracias por esta noche, gracias por este tiempo que tú nos das de enseñanza, este tiempo de poder reunirnos en torno a tu presencia. Y Señor, yo te pido ahora que seas tú tomando el control de la vida de tus hijos, Señor. Les estés dando sabiduría y entendimiento para que podamos comprender este hermoso tema, Señor, que es la segunda venida tuya, la que todos esperamos. Y te damos gracias, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? Bueno, como introducción nosotros podemos decir que Dios tiene un profundo interés, gloria a Dios, en los seres humanos. ¿Por qué? Porque Él los ha creado. Y aparte Él nos está viendo que nosotros estamos en una ruina espiritual muy fuerte causada por el pecado. Y este interés que Él tiene por nosotros es por pura gracia. Es por pura gracia.
porque había de manifestarse Él mediante un plan de redención para que nosotros podamos ser salvos. Y esa sanidad, gloria a Dios, nos va a traer un bienestar a toda la humanidad. Entonces, había que haber visto en un primer momento, después del pecado de Adán, qué era lo que pasaba. Bueno, Él ahí empezó a planificar, gloria a Dios, su primera venida, o el famoso advenimiento de Cristo, que era para solucionar muy puntualmente el problema del pecado. Y después va a venir una segunda venida, que es para recoger el fruto, gloria a Dios, de esa primera obra. ¿Cuál es el fruto? El evangelizar, el traer a muchas almas a los pies de Cristo. Esos son los frutos que nosotros tenemos que dar. Entonces, el Señor no va a dejar que la raza humana siga su ritmo de vida o un curso como a nosotros nos parezca, sino que Él se ha revelado en la persona de Jesucristo, Dios, hombre, y se va a seguir revelando a los efectos de que nosotros podamos disfrutar de un plan hermoso, un plan glorioso. Y ese plan está de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento. Así que qué lindo, ¿no? Cómo Dios se va preocupando. Bueno, vamos a ver algo que es lindo. No es muy fácil distinguir entre la primera venida de Cristo y la segunda. Solo a poco, o poco a poco, nosotros vamos a poder ir revelando a Cristo, el Mesías, el Dios hombre, como el agente que restaura esa relación con Dios. Y vamos a ver algo que es muy importante. Las profecías no cumplidas de las Escrituras pertenecen, gloria al nombre de Jesús, a un ramo de la dogmática que nosotros estudiamos como la escatología. La escatología es la enseñanza de las últimas cosas que están por suceder. Por eso les digo, esta es una materia de instituto bíblico que hoy el Señor nos da ese privilegio de poder aprender. Gloria a Dios. Entonces, la segunda venida de Cristo en persona es lo que nosotros denominamos como una doctrina fundamental, ya que Él mismo dijo, y fíjense, y le dijo con toda claridad, vendré otra vez para recibiros a mí mismo. Y también tenemos el mensaje de los ángeles. ¿Dónde lo encontramos? Hechos capítulo 1, verso 11, que dice, este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ha de venir de igual modo que le habéis visto ir al cielo. Entonces, gloria a Dios, ahí ya tenemos dos hechos fundamentales en donde queda revelado que el Señor va a venir. Frente a estos dos versículos que son cruciales, también le sumamos el versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Y acá nosotros encontramos que hay muchas personas que solamente piensan que la segunda venida de Cristo hace solamente la promesa de que a partir de cuando muere el creyente. Y eso es mentira. Fíjense en por qué. Vamos a leerlo, estos versículos de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen. Por lo cual siempre valor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precedeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Bueno, gloria a Dios, ahí está bien definido, bien definido qué es lo que va a pasar. El Señor, cuando suenen las trompetas, van a resucitar a aquellos que hayan muerto, de todos lados, tierra, aire, desaparecidos en el agua. Ellos van a resucitar. Y después,
nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar con Él. Ahora, guarda, acá hay que tener cuidado. Solamente van a ser arrebatados los que no hayan perdido la fe, los que estén cuidando su fe con temor y temblor, como dice la palabra. Y eso es importante, no perdamos ese hilo. No lo perdamos, porque eso es algo importante, que nosotros sigamos firmes. Gloria a Dios. Y aquellos que ya partieron, los bendecimos. ¿Saben por qué? Porque han peleado la buena batalla de la fe, hermanos. Y el Señor ya los tiene consigo. Así que están esperando. Dice, las profecías. Y acá vamos a desmitificar un poco. No se dan para satisfacer la curiosidad vulgar del pueblo. Las profecías son un mensaje que el Señor le da como voz de alerta. Las claras profecías del Antiguo Testamento sobre la muerte del Mesías se cumplieron literalmente. Pero ¿saben qué pasó? No se entendieron hasta después de la resurrección. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad los apóstoles como para poder entenderlo. No porque no sean hombres eruditos, sino porque no tenían la revelación. No tenían la revelación del Espíritu Santo que tenemos nosotros. Es la revelación que tenés vos, que tengo yo, gloria a Dios. Amén, aleluya. Entonces, qué lindo. Eso se pudo entender después. Amén. Y hay un montón de enseñanzas que hablan sobre este tema. Entonces, de igual modo, tiene que haber muchos que quedan en la penumbra. ¿Qué es lo que queda en la penumbra? Quedan muchos conceptos. Hay muchas profecías que todavía como nos falta hilar en el conocimiento. Es como que nosotros lo tenemos en penumbra. ¿Por qué? Porque faltan acontecimientos, que son acontecimientos futuros. Y acá tenemos un doble propósito fundamental de la profecía que tenemos que entender. Número uno, la profecía se da para que el creyente se oriente, esté orientado para no caer en un mundo que está de mal en peor. La profecía es para darnos guía. Y número dos, es que a partir de la profecía, gloria a Dios, nosotros tenemos que velar y orar por el cumplimiento de la palabra. Entonces, fíjense en gloria a Dios que la profecía no es un foco eléctrico, como una lamparita, para poner en evidencia todo cuanto ha de suceder más adelante. Sino, por el contrario, es como un candil que alumbra en un lugar oscuro. ¿Y esto dónde lo encontramos? Gloria a Dios. Segunda de Pedro. Capítulo 1, verso 19. Fíjense en qué lindo versículo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué habla de esto del lucero de la mañana? Hasta que la profecía sea evidente. Hasta el momento en que nosotros la podamos vivir, la podamos sentir, la podamos respirar, como yo siempre digo, porque cuando la profecía se cumple, dice, gloria a Dios. Y cada vez que una profecía se cumple, eso implica de que la venida de nuestro Señor está más cerca. Está más cerca. Entonces eso es importante. Está más cerca la venida del Señor. Vamos a ver ahora, gloria a Dios, algunas indicaciones que hablan en el Antiguo Testamento. Entonces, qué importante, ¿no? Es que podamos ir del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Vamos a ir a Apocalipsis también un poquitito. Pero qué lindo toda la gama que el Señor nos da para que podamos entender. Entonces, con relación al Antiguo Testamento, todos los escritos proféticos anuncian una época de gloria para el pueblo de Israel tras un largo periodo de disciplina por sus pecados. Y acá hablamos el periodo de la inauguración del reino milenial, los 1000 años, que también se asocia con la manifestación del Mesías,
o lo que es lo mismo, la luz del Nuevo Testamento, de la que habla Dios mismo. Y acá encontramos versículos para tener en cuenta del Antiguo Testamento. Vayan anotando. Isaías capítulo 2, verso 1 al 5 y el 10. Isaías 11, verso 1 al 11. E Isaías 40, verso 9 al 11. ¿Qué más? Daniel. Daniel, que era un estadista, era un hombre importante dentro de un imperio gentil, era además un israelita piadoso y él podía interpretar las visiones que el Señor le iba revelando. Entonces, gloria a Dios, porque él empieza a tener mucha importancia en el reinado desde Nabucodonosor y empieza a hablar sobre la segunda venida de Cristo. Fíjense en qué importante. Aparte, él recibe la profecía más importante para el pueblo de Israel, que es el de las 70 semanas, perdón, no me acordaba. Es la profecía de las 70 semanas, que lo relacionan muchas veces con años. Y acá encontramos periodos que comprende desde el edicto de restaurar a Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Entonces, desde el edicto en que se restauró el pueblo de Jerusalén, o la ciudad de Jerusalén, hasta la muerte del Mesías, ahí pasaron 69 semanas. Eso implica de que queda una semana por cumplir. ¿Está? Estas las famosas 70, de las cuales, desde que el pueblo de Israel volvió y reedificó las murallas de Jerusalén hasta la muerte del Mesías, ahí tuvimos 69 semanas. Nos queda la famosa semana. Pero para que se cumpla esta famosa semana, hay un paréntesis. Hay un paréntesis que es el paréntesis de la iglesia y que es de la gran tribulación al pueblo de Israel. Ahora, vamos a enfocarnos en la semana. Esta semana se relaciona con la consumación decretada de los propósitos de Dios con relación al orden del mundo de Israel. ¿Dónde lo encontramos? Eso está en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27. Entonces acá es todo un despertar nuevo, es todo un movimiento nuevo en lo que estamos viendo. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora las profecías de Jesucristo. El Señor habla de su venida y de la consumación desde dos puntos de vista. Qué importante, ¿no? Número uno, cuando Él está en el Monte de los Olivos y pronuncia el famoso... Estamos en vivo y como estamos en vivo siempre hay interrupción. Bueno, vamos. Como primer punto de vista, el Monte de los Olivos pronuncia su sermón profético. Entonces acá recoge profecías del Antiguo Testamento con referencia a la de Daniel, y manifiesta que él mismo ha de volver en gloria después de la destrucción de Jerusalén y tras un largo periodo de apostasías, de guerras y rumores de guerras, de cataclismos terrestres y por último de señales astronómicas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo esto, gloria a Dios, parece llegar a una crisis final de la tribulación. Pero eso es arriesgado plantearlo, es muy arriesgado. Pero fíjense en gloria a Dios lo que nos dice Apocalipsis 1:7. Porque acá tenemos un punto de inflexión. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Fíjense, ese va a ser el punto de inflexión. Cuando nosotros veamos con nuestros propios ojos la venida de nuestro Señor. ¿Dónde profundizamos estos temas, hermanos? Anoten. Todo el capítulo 24 del libro de Mateo,
todo el capítulo 13 del libro de Marcos. Y vamos a encontrar también en Lucas, capítulo 21, versos 7 al 36, Apocalipsis 1:7, que es el que acabamos de leer, y segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 al 10. Ese era el punto 1. Como punto 2, nosotros vemos al Señor en el cenáculo que consuela a los suyos con la promesa de su vida personal. Cuando les dice, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez para recibiros a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está eso? San Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. Como él tenía que partir, él tenía que ir a la presencia del Padre, con la famosa ascensión, ¿qué dice? Bueno, quédense tranquilos, que al lugar donde yo voy para prepararles un lugar. Y después voy a venir a buscarlos para llevarlos conmigo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y eso es algo hermoso, que es una promesa que Él nos está haciendo. No te pongas triste, te está diciendo. Yo me voy, pero vengo a buscarte. ¿Está? ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Estaba preparando la mente de los apóstoles y el corazón de ellos, para que ellos estén firmes, estén bien parados, y no decaigan en la fe. Entonces así ellos podían llevar adelante el plan que Dios había designado, ese propósito de llevar la palabra a todas las naciones. Y después, cuando viene el Espíritu Santo, en el tiempo de Pentecostés, es ahí donde comienza la iglesia, hermanos. Comienza la iglesia. Nosotros estamos viviendo todavía el periodo de la iglesia. Gloria a Dios. Es el periodo donde podemos predicar. Es el periodo donde podemos llevar muchas almas a Cristo. Es el tiempo en donde cada uno de ustedes le presenta al Señor Jesús a un amigo, a un vecino. Y ustedes no saben qué linda obra que se está haciendo. Está hermoso esto. Vamos a ver ahora, gloria al nombre de Jesús, las indicaciones en las epístolas. Vamos a ver qué hay ahí. Hay un número considerable de referencias a la venida del Señor en todas las epístolas. Y casi todas ellas están subrayando el aspecto más importante de la promesa. El efecto moral que ha de tener la nueva vida del creyente. ¿Por qué? Porque para ir a la presencia del Señor, para poder ser arrebatados con Él, tenemos que tener un estilo, como yo siempre digo, no es un estilo de vida superior, pero sí tenemos que tener un orden moral. Tenemos que tener un orden moral. No podemos hacer una cosa y hablar de otra. Por eso yo siempre les digo, cuidemos el testimonio, que es lo más importante que tenemos. Ahora, ¿qué vemos o dónde lo encontramos? Fíjense en Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 3:3 nos dice, el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica como Él también se limpió. Entonces, nos habla de que tenemos que estar limpios, de purificarnos, de estar aptos para recibir a nuestro Señor. ¿Por qué? Por lo que afecta al plan profético. El plan profético es muy importante. Nosotros hemos de acudir a donde hallamos dos aspectos de la venida que ya vimos en la enseñanza del mismo Señor, pero tenemos dos aspectos. Número uno, la promesa del arrebatamiento de la iglesia, en el que los que duermen van a ser los primeros que van a ser transformados. Ellos, los que duermen, los que se murieron en Cristo, en una palabra, estamos hablando así. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, dice la palabra. Y después nosotros, gloria al nombre de Jesús, vamos a ser arrebatados y vamos a ser transformados para ir juntos al encuentro del Señor en el aire. Y como segunda característica, nosotros vemos que la venida en gloria para el juicio del mundo impío no podrá realizarse antes de la manifestación del anticristo. O sea que ya acá tenemos dos parámetros.
hay dos parámetros. Primera, suenan las trompetas, resucitan los muertos y está el arrebatamiento. Pero después vamos a tener un tiempo para que la venida gloriosa del Señor, en donde va a venir con juicio y verdad para todos, eso va a ser posterior a la manifestación del anticristo. O sea, si por el momento no vas teniendo el hilo, quédate tranquilo, porque gloria a Dios, sobre el final del tema yo te voy a dar un par de puntos en donde ahí nos va a quedar bien en claro cuáles son los sucesos que van a ir suscitándose hasta que lleguemos a la Jerusalén gloriosa, a la Jerusalén de cristal. Veamos un poco ahora un análisis del libro de Apocalipsis, que este es un libro que a veces los hermanos los leen y se le complican. Entonces, gloria a Dios. Apocalipsis, los 3 primeros capítulos son una introducción. Y acá encontramos las cartas a las 7 iglesias que indican las variadas condiciones del testimonio de la iglesia hasta la venida de Cristo. Ahí está bien resumido. Los capítulos 4 y 5 representan simbólicamente la sublime esencia referente al Cordero de Dios, es decir, Cristo en la virtud de la consumación de la obra expiatoria. Cuando toma el libro de los destinos, ¿qué más? Los destinos últimos de las naciones hablamos, ¿no? Y es ahí donde rompe los sellos, que dice que Cristo es el único que está capacitado para romper el cordel o los sellos del libro de la vida. Ahí está, se los hago más fácil para que lo puedan entender. Del capítulo 6 en adelante vemos el rompimiento de los sellos, el rompimiento de cada uno de los sellos. Acá va a aparecer el sonido de las trompetas, el verter de los vasos que reiteran los acontecimientos del tiempo de la consumación, o sea, de la última semana de la que habla el libro de Daniel. Luego vamos a tener un paréntesis, en donde se detalla más el levantamiento y el curso infame del anticristo. Esos son, así como se está dividiendo el libro de Apocalipsis, es como yo se los estoy contando. Entonces acá vemos como el sermón profético que está en 2 de Tesalonicenses, este periodo de angustia termina con la aparición en la gloria de Cristo para la derrota de las naciones enemigas en la batalla de Armagedón. Entonces, fíjense en qué lindo todo el movimiento que nos da. Luego de esto que viene, el periodo de los 1000 años, el famoso milenio, que corresponde al reinado de paz y de bendición que tantas veces, gloria a Dios, se detalla en las profecías del Antiguo Testamento. Este milenio se va a extender de 3 maneras. Fíjense, gloria a Dios. Número 1, como el cumplimiento de las muchas promesas que se le hicieron al pueblo de Israel y por las que se habla que Israel iba a ser el centro de un reino universal de paz y de bendición en la tierra. Gloria a Dios. Número 2, es la última prueba para la raza humana, puesto que habiendo vivido bajo óptimas condiciones de gobierno y de prosperidad por 1000 años, Satanás será soltado para tentarles de nuevo. Pero esto va a ser muy efímero, va a ser de corto plazo. Y como número 3 encontramos la figura y anticipo de la nueva creación en un estado eterno que explica el porqué de muchas profecías del Antiguo Testamento. Entonces es una bendición. Hago una aclaración. En el reino del milenio, el hombre no dejará de ser como el hombre que lo conocemos hoy. Va a ser igual, así físicamente. Pero el gobierno del Mesías será justo y fuerte. Prendiendo, hermanos, prendiendo la palabra en muchos corazones. Es como que hay un avivamiento en este periodo. Un avivamiento muy fuerte donde muchos van a recibir a Cristo. En estos 1000 años, Satanás va a estar atado. De modo que todo lo bueno va a tener una ventaja preponderante sobre el mundo. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo es saber que el trabajo que estamos haciendo ahora no es en vano.
que este trabajo en donde estamos sembrando en las almas que no conocen a Cristo va a traer mucho fruto. Tantas lágrimas derramadas, hermanos, va a traer mucha bendición. El trabajo que estás haciendo no es en vano. En la prédica de los otros días yo decía, qué lindo es que cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor nos diga, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo que tiene un corazón como el mío, porque hablábamos del corazón de David, el corazón que Dios amaba. Qué lindo, hermano, que cuando estés en la presencia de Dios, Él te ponga el galardón. Yo siempre hablo de la corona de la victoria, ese galardón por haber sufrido. Y no es en vano, hermanos, no es en vano todo lo que hacemos. No hay nada en vano, para Él no hay nada en vano. Hay un trabajo muy pero muy lindo. Gloria a Dios. Veamos ahora qué pasa con el tribunal de Cristo del que habla el libro de Apocalipsis. Dice, los creyentes, y escuchen bien esto, porque esto siempre trae confusión. Los creyentes no tendrán que pasar ante el gran trono blanco que se describe en los capítulos de Apocalipsis, en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 al 15. Pues es el lugar de juicio de aquellos que mueren en pecado por no haber aceptado a Cristo como su Salvador. Los que van a tener que pasar por el trono de Dios son los que no recibieron a Jesús en su corazón. Amén. Y son los que murieron en pecado. ¿Por qué? Por no haber recibido y aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Fíjense en qué lindo lo que dice Juan, capítulo 8, 24. Y con esto dejo firme lo que les acabo de decir. Mientras que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero cuidado, acá está la salvedad. Sin embargo, este hecho de no pasar por el tribunal no nos excusa a todos los cristianos a rendir cuentas a nuestro Maestro en cuanto a la fidelidad en el curso de nuestra vida del servicio que tenemos aquí. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos mayordomos y administradores de todo cuanto hayamos recibido del Señor. Vamos a tener que pasar, o sea, no vamos a ser enjuiciados, pero sí le vamos a tener que decir, bueno, mira, lo que vos me diste, yo hice tal cosa. Y acá entra la famosa parábola de los talentos, que el Señor te da y no querés hacer nada. Y al que le dio mucho, lo multiplicó. Al que le dio poquito, y al que le dio muy poquito, pero muy poquito, no lo quiso gastar. No quiso invertir en ese servicio. O sea, cuidado con la parábola. La parábola de los talentos acá nos da una descripción muy pero muy puntual. ¿Dónde tenemos en la Biblia, gloria a Dios, este concepto que yo les acabo de decir? Anotemos. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 9 al 15. Romanos, capítulo 14, versos 7 al 12. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10 al 15. Y Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 al 5. Entonces, está siempre... ustedes saben que yo siempre predico y siempre pongo el versículo bíblico. Entonces, ahora encontramos que Pablo nos está hablando del famoso día de Cristo o de Jesucristo. Entonces, este momento de manifestación va a determinar la posición y el servicio y la recompensa que los redimidos vamos a tener en la eternidad. El famoso día de Cristo es la recompensa, el galardón, la corona de la victoria que vas a recibir cuando estés delante de la presencia de Él. Pero también tenemos que diferenciarlo del día del Señor. El día del Señor es una frase que equivale al día de Jehová en el Antiguo Testamento. Y acá tenemos una relación con el juicio que el Señor le hace al mundo. No confundamos el día de Cristo con el día del Señor o el día de Jehová del que habla en el Antiguo Testamento.
Porque el primero que hablábamos era el día de Cristo, de Jesucristo, es el momento en que vos vas a recibir tu galardón. Y el famoso concepto, a ver, esperen que se me perdió, gloria al nombre de Jesús. El famoso día del Señor, que equivale al día de Jehová en el Antiguo Testamento, es un día de juicio, en donde el Señor va a enjuiciar a las naciones. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora la gran preocupación que todos tienen, que es las señales de la venida de Cristo. ¿Cuáles son las señales? Bueno, muchos creyentes se parecen a los discípulos que le preguntaron, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Bueno, hemos de tener presente, hermanos, el peligro que antes estábamos señalando, la curiosidad malsana en este asunto. El Señor no reprendió a sus discípulos por las señales del sermón profético, que consisten principalmente en las características generales del periodo de la ausencia de él, el periodo en que él no va a estar. Y queda también terminantemente prohibido procurar fijar una fecha con día y hora que el Padre solamente se lo reservó para él y para su conocimiento. ¿Cómo acredito yo esto que les acabo de decir? Bien, anotemos. Mateo capítulo 24, verso 36 y Hechos capítulo 1, verso 7. Ahora, gloria a Dios. ¿Podemos creer que nos acercamos al fin de esta dispensación en la que estamos viviendo? Por las siguientes razones. Y acá, fíjense en lo que yo anoté. Número 1, el aumento en la frecuencia, la extensión y el poder destructor de las guerras que amenazan el aniquilamiento de la civilización actual. Como número 2, la extensión universal de la predicación del Evangelio. Estos serían esos dos puntos con los cuales nosotros nos podríamos manejar. Pero ¿qué pasa? También hay algo más. Hay un orden probable de los acontecimientos. Y es acá a donde yo quiero llegar. Entonces, como para que podamos poner todas nuestras ideas en claro a partir de ahora, gloria a Dios, vamos a ir viendo el orden probable de los acontecimientos, de lo que la palabra nos va diciendo. Número 1 sería el retorno judíos a Palestina, que ya se ha realizado, y les dará por fin a ellos la posesión de toda Palestina y Jerusalén. Lo que va a poner como punto final al famoso tiempo de los gentiles. Como número 2, en cualquier momento, antes o después de la consumación de este proceso, el Señor podrá venir a buscarnos en el aire para llevarnos con Él, completando así el período de la iglesia. Cuando el Señor vuelva, los muertos sean resucitados y venga el arrebatamiento, ahí termina el período de la iglesia. El Espíritu Santo va a ser retirado y ahí empieza otro tema. ¿Por qué les hablo de períodos y de tiempo? Porque la Biblia nos habla de las dispensaciones. Y encontramos, la primera dispensación es el Antiguo Testamento, en donde es el período del Padre, en donde Jehová se manifiesta a su pueblo. El otro periodo que encontramos es la dispensación del Hijo. Y eso lo vemos cuando estamos haciendo referencia al Nuevo Testamento. Y la tercera y última dispensación es la dispensación de la Iglesia, que comienza a partir del libro de los Hechos. Entonces ahí encontramos algo que ya se está por terminar, con el segundo punto. Entonces, ahora hablamos. Como punto número 3, se va a inaugurar la última semana de la que habla el libro de Daniel.
Y acá va a surgir un nuevo orden que se va a poner bajo el poder del anticristo. Esto se va a suceder en la última semana, en la semana número 70. Habíamos hablado, desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte de Cristo, pasaron 69 semanas, y la última semana comienza a partir de acá, cuando el nuevo orden mundial se ponga bajo el poder del anticristo. ¿Esto qué va a pasar? ¿O acá qué va a pasar? El anticristo se va a proclamar como el salvador de los hombres, debido a la gran crisis mundial que se va a atravesar. Y por fin, ¿él qué va a hacer? Se va a hacer adorar como Dios. Entonces, acá es donde va a venir el tiempo difícil. Los asuntos se van a dirigir por el falso profeta del que habla la palabra, quien guiará todos los asuntos de la antigua Babilonia, de la que habla la palabra, en donde va a suceder el remedio diabólico de Jerusalén celestial. También vamos a ver el principio de la bestia, acá, que es la que se va a manifestar. En un primer momento, la bestia va a favorecer a la nación de Israel y va a hacer un pacto con ella, e Israel va a ser engañada. Pero en la mitad de este periodo se va a romper el pacto y va a comenzar un periodo de persecución. Un periodo de persecución que es lo que se denomina la gran tribulación. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá va a haber seres humanos que se van a quedar, que no van a ser arrebatados, porque no fueron hallados aptos en su corazón, ni en su servicio, ni en su forma de proceder. Que eso es lo que yo siempre les digo, hermanos, cuiden el testimonio. Esos cristianos, esos fieles, ese remanente que va a quedar, solamente va a poder ser salvo luego de padecer el martirio del que habla la palabra. Entonces fíjense en qué difícil. Va a haber muchos que se van a quedar. Pastores, apóstoles, hermanos, que tienen una cara de día, pero de noche su corazón se descontrola y hacen cualquier cosa. Esos se van a quedar. Y van a ser salvos en Cristo solamente si mueren y van a padecer martirio. ¿Por qué? Porque la palabra dice que van a morir a espada. Entonces, es complicado, hermanos. Nosotros tenemos que tener en claro este tema. Entonces, ¿qué va a pasar? Desde el trono de Dios se visitará al mundo rebelde e impío con grandes y graves desastres que se simbolizan por los famosos sellos y trompetas de los que habla el libro de Apocalipsis. Ahí sí van a empezar a suceder muchas cosas. Número 4, o el cuarto acontecimiento. En el cielo el Señor se va a manifestar a los suyos, y es ahí donde se va a celebrar el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. O sea que las bodas del Cordero no van a celebrarse acá en el mundo, se van a celebrar en el cielo. ¿Se dan cuenta? Yo quiero estar en las bodas del Cordero. Yo no me quiero perder eso. Entonces tenemos que cuidar nuestra salvación con amor y temblor, hermanos. Quinto suceso. El Señor se va a aparecer al mundo a la cabeza de los suyos y de las huestes celestiales. Entonces, las naciones van a estar congregadas alrededor de Jerusalén, el esfuerzo íntimo de dominar a Israel. Eso está en el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 3 y 4. Pero tendrán que verse con el Señor en la batalla de Armagedón. Esa es la famosa batalla, en donde el Señor va a derrotar a todos esos pueblos y los va a aniquilar directamente. Y lo va a hacer por la gloria del Cordero. Como punto número 6, o sexto acontecimiento, la bestia y el falso profeta van a ser lanzados directamente al lago de fuego, mientras que Satanás será preso en el abismo durante el famoso milenio del que hablaba la palabra hace un rato.
Séptimo sería Cristo va a reinar sobre la tierra, asociando consigo en el gobierno a los fieles que perecieron en la gran tribulación. ¿Dónde lo encontramos eso? Jeremías, capítulo 30, verso 7. Daniel, capítulo 12, verso 1. Mateo, capítulo 24, verso 21. Y Apocalipsis, capítulo 7, verso 14. Además, se van a cumplir todas las profecías de los libros proféticos, hermanos, en esta etapa. Número 8. Al final del milenio, Satanás será suelto, como habíamos comentado hace un ratito, para la última prueba de los hombres. Su derrota va a ser rápida, y él va a ser también echado al lago de fuego y azufre. Y acá es donde se va a limpiar todo el universo de todos los elementos perversos de maldad, y es donde se va a instaurar el gran trono blanco. Y ahí, gloria al nombre de Jesús, porque hay un principio nuevo en la mano creadora de Dios para todos los hombres. ¿Por qué? Porque va a ser apta para todos los justos, hermanos. Y el último punto, la iglesia glorificada será el centro de la manifestación de la luz divina en el nuevo universo. La iglesia. Es el lugar en donde todos queremos estar, disfrutando por la eternidad. Acá, en el punto 9. Disfrutando por la eternidad de la gloria de nuestro Dios, de la gloria de nuestro Señor. ¿Dónde está eso? Efesios capítulo 2, verso 7, Apocalipsis capítulo 21, verso 9 y Apocalipsis capítulo 22, verso 5. Así que bueno, gloria a Dios, hermanos. Esto era lo que yo quería compartir con todos ustedes para que tengamos el cuidado de nuestra salvación, el cuidado de todo lo que estamos haciendo. Sepan que el trabajo que están haciendo no es en vano, hermano. El trabajo que están haciendo es de bendición. Estamos trabajando para que muchas almas disfruten de la nueva Jerusalén, de la que habla la palabra, la de los lagos, la Jerusalén de cristal, donde ya no va a haber más dolor, donde no va a haber más llanto, sino que va a ser toda alegría, porque vamos a estar todos juntos en la casa de papá, con nuestro Dios. Entonces, es hermoso este tiempo que pudimos compartir. Le damos la gloria a Dios, la verdad. Le damos la gloria a Dios porque es algo maravilloso lo que pudimos aprender. Así que bueno, los amo. Los amo en Cristo, se los quiero decir eternamente. Los tengo en mis oraciones, hermanos, todos los días. Sabemos que este tiempo que estamos viviendo no es un tiempo fácil. Gloria al nombre de Jesús, pero sabemos que la gloria de Dios siempre va a ser manifiesta en la vida de cada uno de ustedes. Así que oramos para ir terminando, gloria a Jesús, y para pedirle al Espíritu Santo, ¿no?, que nos ayude en este tiempo a tener esa esperanza de fe, esa esperanza en gloria, que yo siempre les digo, tengamos esperanza, no estamos haciendo las cosas en vano, Cristo viene pronto, y estos acontecimientos que están suscitándose día a día, cada día, nos da más la razón, la palabra se cumplió siempre. Recuerden que todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento se cumplió, entonces si se cumplió todo en el Antiguo Testamento, también se van a cumplir todas las profecías que se dijeron, y estamos seguros y certeros de que todo eso es para el bien de la iglesia. Oramos en el nombre de Jesús, así como está, inclina tu rostro y elevemos una oración al Señor. Señor, gracias te damos en esta hora. Papito bueno, yo te pido que tu Espíritu Santo nos esté dando sabiduría, Señor, y entendimiento de todo este hermoso tema que pudimos ver. Señor, yo sé que no es fácil este tema, pero lo vamos a repetir 1 y 1000 veces si es necesario, hasta que tu pueblo entienda, Señor, que tú estás pronto a venir
y que contigo, Señor, viene toda la bendición, que las profecías se van a cumplir, tu palabra se va a cumplir, que tú eres un Dios eterno y para siempre, que la palabra se cumple en todo momento y te damos la gloria, Señor, y la alabanza por todo aquello. Señor, yo pongo en el corazón de tus hijos la semilla de fe para que siga prosperando, para que siga creciendo y para que tu Espíritu Santo, Señor, esté tomando el control de todo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Le damos un caluroso y afectuoso beso a nuestro Señor. Le decimos gloria a Dios, sabiendo que no es en vano todo lo que hacemos. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso fin de día que compartimos juntos, que tengan una hermosa semana. Nos vamos a volver a ver en el próximo culto del día domingo y hay algo importante, hermanos. Hay algo que es muy importante y nunca se olviden. Que Jesús les ama y nosotros también. Chao. Hasta nuestro próximo Vinar. Que el Señor les bendiga.